encuentra ya con nosotros el economista Rodrigo Mendieta. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría conocer cuáles son las reflexiones que tiene usted respecto de este tema, pues las cifras no son para nada alentadoras respecto del empleo pleno y adecuado y de las otras categorías de empleo. También vemos que en este caso se habla de que un total de más de 250,000 personas habrían perdido su empleo. Se ha reducido en 3.2% el empleo pleno. ¿Qué nos dicen estas cifras, economista? Muy buenos días, un saludo a quienes nos escuchan y obviamente pues gracias por la invitación a participar hoy en esta entrevista. Sí, vimos con preocupación las cifras de la caída en el empleo adecuado para las últimas cifras que nos da el INEC y obviamente pues vemos que hay un movimiento estadísticamente significativo hacia una reducción del empleo pleno llegando a bordear el 38%. Siempre en el Ecuador se ha manejado la cifra de que un 40% tendrían un empleo adecuado y que el otro 60% o bien son desempleados o bien están en varias estructuras de empleo que no terminan de ser adecuados. Tenemos ahí el empleo no remunerado, un empleo no pleno, al que se le denomina así, y varias categorías que momento... El subempleo, informalidad. Sí, pero que básicamente tienen que ver con el subempleo, ¿no? Entonces, vemos con preocupación esta caída y que básicamente, yo diría, responde por un lado a, o más bien, por un fenómeno fundamental, y es el hecho de que el Estado, ¿no es cierto?, el momento en que está, momento en un proceso de ajuste, lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, es una repercusión de aquello. El reducir la cantidad de dinero para inversión pública en alrededor de $1,000 millones en los últimos 2 años, anualmente, según lo que se estipula en el presupuesto general del Estado, yo creo que está pasando esta factura. La reducción del número de burócratas, es decir, de personas que trabajan en el sector público, se hablaba hasta hace unos días de alrededor de 11,000 personas que habrían sido despedidas del sector público. A lo que debería sumarse a lo anterior que advertí, es decir, el gasto en inversión y también el gasto corriente. El gobierno, el momento en que empieza a reducir el gasto corriente y que justamente tiene que ver con despidos, se suma a tener esta repercusión, por un lado. Y por otro lado, digamos, esto también hay que entenderlo en el sentido de que la reducción de la inversión y del gasto del gobierno no ha sido compensada con el aumento de inversión y de gasto en el sector privado. Entonces, lo que estamos viendo es esta digamos, preocupante reducción en el empleo, que obviamente pues ataña el hecho de que tengamos que tener con mucho cuidado la implementación de ciertas reformas que obviamente se avecinan, ¿no? Ahora, estas reformas que se avecinan tienen, economista, que ver con este acuerdo que no ha sido transparentado en su totalidad con el Fondo Monetario Internacional, es decir, todas estas medidas que estaría tomando el gobierno dentro de este plan de prosperidad, como lo ha manifestado, y en el marco de este acuerdo con los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Es decir, existe realmente una relación, como decimos, ¿está el gobierno obedeciendo la receta del Fondo Monetario Internacional? A ver, con el Fondo Monetario Internacional existe el acuerdo, pero que todavía no se va implementando en tanto y cuanto... Pero el acuerdo no ha sido transparentado en su totalidad. Es uno de los reclamos, quizás, es decir, conocemos de este acuerdo a medias. Yo creo que más que la transparencia en cuanto al acuerdo, es que el mismo tiene una naturaleza conceptual. Y eso hay que también entenderlo. Es decir, por ejemplo, se habla de que el Estado debe ser más eficiente en cuanto al gasto, pero no dice cómo. Es decir, las formas de instrumentalizar el acuerdo es que ya nos corresponde a nosotros. Yo creo que en eso, a diferencia de acuerdos, de las famosas cartas de intención que nos lleva a la época o la década de los 80, la década de los 90, ahora es un acuerdo en donde las cosas son más conceptuales. Es decir, no implican ni siquiera indicadores, sino que más bien son conceptuales. Por ejemplo, esto de racionalizar el gasto, tenemos que verlo y podría el Estado tener varias alternativas. Entonces, yo pienso que va a empezar, digamos, a instrumentalizarse eso, va a pasar el Estado
y a decir del mismo presidente de la República, unas cosas irán por la Asamblea, otras no, pero esto generará mucho debate. Espero que no genere inestabilidad política, porque eso sería una repercusión negativa, pero sí, ¿no es cierto?, hay que entender que estas cifras están dándose por lo que ha venido haciendo el gobierno. En economía siempre hay que entender que la repercusión no se hace en forma inmediata. Estamos en un momento de ajuste. Estamos en un momento de ajuste, pero la repercusión no se da en forma inmediata. Por lo tanto, estas cifras de empleo están respondiendo básicamente a lo que ha venido pasando, repito, esa reducción en el gasto público, tanto en inversión como gasto corriente, en los dos últimos años. Esto entonces, y el hecho de que el sector privado no está reaccionando, no está reactivándose el sector privado, y obviamente las cifras de desempleo es las que nos están dando. Pero de aquí en adelante vendrá el tema del Fondo Monetario y habría que esperar. Sin embargo, ahí también hay que ver que hay ajustes mayores y que eso también va a pasar factura. Si uno revisa los países que han firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, quizás tenemos ejemplos cercanos como los de Argentina o, por ejemplo, el de Portugal, vemos que en los primeros años del ajuste justamente pasa factura en cuanto a empleo y crecimiento. De Argentina ahorita es sumamente compleja para sus habitantes, y de lo que recordamos aquí en Ecuador, todas las veces que hemos acudido al Fondo Monetario Internacional, pues yendo a la realidad de la economía del país y de los bolsillos de los ecuatorianos, no ha sido la mejor. Es decir, los acuerdos y la cercanía con el Fondo Monetario Internacional nunca han sido favorables para mejorar la economía de los países, al menos en el caso de Ecuador. Lo que sucede es que ahí, no depende tanto del acuerdo per se, sino de lo que nosotros hagamos como tal. Y pienso yo que, y hemos hablado en algunas ocasiones, que el Ecuador llegó a un punto en donde, con o sin acuerdo, tenía que hacer ajustes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, el tema del tamaño del Estado, porque eso es una pregunta que obviamente nos da vuelta en la cabeza. Un tamaño de Estado que llegó a tal punto de manejar un presupuesto de 36,000 millones de dólares que no se compensa con los ingresos permanentes que tiene el país, y mucho menos es que se vea futuro, porque los ingresos permanentes del país mucho depende del petróleo, pero que es un recurso que obviamente se va a ir acabando. Entonces, dejan ver que esta descompensación entre ingresos y gastos, el Estado necesitaba en algún momento pasar por un ajuste. Y hay que entender también que, Rosana, este desbalance del gobierno tiene repercusión en el sector privado. Porque quizás esa conexión, que es un poco compleja de entenderla, hay que también ponerla sobre la mesa, porque el momento en que nosotros vamos teniendo déficits tras déficits, sabemos que eso tiene que ser compensado de alguna forma en el futuro, vía impuestos, vía aumento de gasto, y eso va a generar conmoción social. Esto va a repercutir o repercute en esta falta de confianza, de incertidumbre, más bien, que tiene el sector privado hacia el futuro, deja de invertir, deja de generar empleo, y obviamente pues empezamos a tener un círculo vicioso que tenemos que transformarlo a virtuoso. ¿Y cómo? Equilibrando el tema del Estado y a la vez generando políticas o generando espacios para que la actividad privada se vaya reactivando, vayamos recibiendo inversión extranjera, vayamos generando inversión interna. Pero eso es lo que no está pasando en el país. Frente a la imagen internacional, podemos decir que ha sido importante la reducción del riesgo país, se ha reducido en estos últimos tiempos. Eso nos da una imagen favorable para poder acceder a la inversión extranjera. El riesgo país tiene dos componentes fundamentales en el caso del país. El primero es el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo está bajo, el riesgo país sube. Y segundo es el tema de las reservas en el Banco Central. Estas reservas fueron muy venidas a menos en los últimos años, porque fueron ocupadas justamente para que no se dé la imagen de déficit fiscal en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. Y obviamente eso hizo, ¿no es cierto?, que entremos en un proceso de inestabilidad desde el punto de vista macro monetario. Esto es observado desde afuera, y obviamente eso es observado con riesgo. ¿Cómo nos castiga el mercado? Con altos índices de riesgo país. Eso, a su vez, ¿en qué repercute? En que el momento en que salgamos nosotros a vender bonos o que salgamos a adquirir deuda, lo tengamos que hacer a tasas altas, en el orden del 11%. Fue la tasa a la que nosotros acudimos promedio. ¿Qué está pasando ahora? Mire, el dinero que llega del Fondo Monetario, ese primer monto, no necesariamente fue a inyectar liquidez en el presupuesto general del Estado para cubrir el gasto, sino que mucha parte fue para compensar esta caída de reservas. Lo que pasó es exactamente en forma inmediata, porque los mercados son así.
El riesgo país baja, llega a 551 puntos del pasado 15 de abril y obviamente llega a su punto mínimo en los últimos años. Estamos en 700, creo que llegamos hasta los 800 en algún momento. Eso nos va a permitir acceder a tasas ya del 8% el momento en que saquemos bonos, por decir un ejemplo. Entonces, mire cómo vamos compensando las cosas. Yo creo que llegamos a un punto, repito, en donde el gobierno tenía poquísimas alternativas, yo diría que casi nulas, en donde sí o sí teníamos que ajustar. Este ajuste, el que se anuncia, el que se dio, porque muchas cosas ya se dieron, como el caso de la reducción de subsidios a las gasolinas, y los que se van a dar, yo creo que si tenemos un acompañamiento de una entidad que ahora, en estos momentos, en la actualidad, y con las condiciones del país, que son muy distintas a las décadas anteriores, sí, yo creo que podremos nosotros aprovechar. Obviamente también podemos no aprovechar. Acordémonos que la mitad de acuerdos que hemos firmado con el Fondo Monetario desde la década del 60 han sido cumplidos, la otra no. Por lo tanto, también hay una alta probabilidad de que no se cumpla esto, y obviamente ahí entraremos en también problemas, porque tendremos que ver qué alternativas tomar. Por economista, otra cifra que vale la pena analizar y que va quizás de la mano de las cifras últimas en torno al empleo y al desempleo y al subempleo son las de la inflación. En el mes de marzo, según nos dio a conocer el INEC, la inflación fue de menos 0.21%, es decir, tenemos una inflación negativa. ¿Qué nos dice eso de nuestra economía? Es decir, la capacidad adquisitiva de las familias, de la población, se reduce de forma importante. ¿Eso en qué aporta o en qué afecta? Bueno, la inflación negativa, que ya la venimos viendo desde algunos periodos anteriores, inclusive el año anterior tuvimos varios meses con deflación o con inflación negativa. Lo que da cuenta es justamente de este enfriamiento de la economía, ¿no? El hecho de que se está perdiendo empleo, el hecho de que la economía está pasando por un proceso también de desaceleración, de freno económico. Vamos a ver cómo cerramos el año 2019, cifras dan de que podríamos caer en una recesión con tasas negativas. Sin embargo, creceremos muy poco. Yo creo que eso sí es algo seguro, pero esta inflación negativa lo que da cuenta es de eso, ¿no? De que no estamos nosotros acudiendo, digamos, a una reactivación económica. Yo insisto en ello. Uno de los indicadores es este, pero también pasa por entender de que la inflación es un fenómeno monetario, y con la dolarización en la etapa esta económica del país, pues obviamente lo que se genera es este tipo de inflaciones muy bajas, a diferencia, repito, de la década de los 90 y de los 80, en donde estas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y una abultada deuda externa, porque ese es otro problema. Si nosotros vemos este momento, nuestra deuda externa es completamente manejable, la deuda externa, no la deuda total, la deuda externa, pero no así en la década del 80 y del 90. Entonces, claro, las cartas de intención en aquel entonces. ¿Es manejable nuestra deuda externa cuando hemos venido diciendo todos estos últimos años que hemos sobrepasado la capacidad del país en torno a lo que tiene que ver a la deuda externa? Y justamente una de las inquietudes era, dice, si tenemos una deuda enorme, tenemos que seguirnos endeudando. De hecho, lo hemos hecho con el Fondo Monetario Internacional ahora y con los organismos multilaterales. Claro. Nos preguntamos, una de las únicas salidas, se decía por parte de algunos expertos, era necesariamente acceder o acudir al Fondo Monetario Internacional, pero esto quiere decir que nuestra deuda se sigue inflando también. Lo que pasa es que hay que entender, bueno, la deuda total, sí, la deuda total es alta, y eso obviamente rebasa el límite estipulado en la Constitución, pero la deuda externa es manejable, y si es que uno compara con deudas externas anteriores, en donde el país estaba en otra condición, entonces obviamente gran parte del presupuesto de aquel entonces iba para el pago de la deuda externa, porque obviamente era una deuda externa onerosa. Acuérdese usted, inclusive todo lo que tuvimos que hacer para declarar ciertos tramos de la deuda ilegítima. Entonces, este momento, esta deuda es manejable, la deuda externa, ¿no? Pero claro, si eso uno le va sumando lo del IES, uno le va sumando esta deuda que el Estado tiene para con las reservas del Banco Central, obviamente ahí vamos sumando y se va haciendo una deuda que nos da cuenta de un problema de fiscal. Sin embargo, esta deuda es manejable. Y obviamente también lo que tenemos que pensar es, Rosana, en que la deuda, para esta deuda, la forma de salir es con más deuda, y eso hay que entenderlo así. Es con una deuda con unas condiciones desfavorables, irlas cambiando por una deuda con condiciones más favorables. Pero a la final toca hacerlo, es decir, la deuda no es mala per se.
La deuda, lo que tenemos es, el problema que está detrás es la capacidad de pago con la que nosotros tenemos. Entonces, si vamos reestructurando estos pasivos, que es justamente la oportunidad que se brinda al haber bajado el riesgo país este momento y al tener también más apertura de líneas de crédito. Yo, por ejemplo, veo muy favorable el hecho de que el ministro directamente, el ministro de Finanzas, haya tenido un acercamiento con los organismos internacionales. Eso no se vio en los últimos 15 años en el país. Entonces, es importante aquello, es importante que tengamos esa vuelta hacia mercados internacionales, porque obviamente vamos a tener que echar mano de ahí, pero obviamente con condiciones mucho más favorables para la liquidez y el grado de liquidez de la economía ecuatoriana. Entonces, quería yo cerrar la idea en el tema de la inflación, ¿no? Entonces, estos ajustes estructurales a los cuales inclusive hemos estudiado, que pasaron en la década del 80, del 90, que nos llevaron a tener problemas graves en el Ecuador, sobre todo una falta de atención al frente social. Veíamos como una educación secundaria, primaria completamente terminada, una educación universitaria también que no daba, digamos, no se conectaba con la innovación, la transferencia tecnológica, la generación de conocimiento. Vemos también carreteras que estaban destruidas. Vemos también una infraestructura muy deplorable para el país. Eso vimos en la década del 80 y el 90, porque obviamente esos presupuestos lo que daban es, y obviamente condicionamientos del fondo era porque había que priorizar el pago de deuda externa. Este momento es diferente. Y cuando eso pasaba, para cerrar la idea de la inflación, lo que generaba, ¿no es cierto?, esos ajustes estructurales en una economía de sucres, lo que generaban son escaladas de inflación. Hoy por hoy no tenemos eso. Porque tenemos el dólar. Porque tenemos el dólar. Pero eso fue lo que nos llevó al dólar, y le escuchábamos hace algún momento y me parece que con usted compartimos las declaraciones de uno de los economistas, Pablo Dávalos. Él decía que estamos viviendo una situación similar a la década de los 90, que en su momento nos llevó a acceder al dólar, pero ahora puede llevarnos a salir de la dolarización. ¿Es esto así? No, yo discrepo ahí, ¿no? Yo más bien lo que diría es que esa diferencia de época, esas condiciones distintas ahora, con dolarización, sin inflación, sin un abultado gasto de deuda externa, con un programa social en marcha, porque hay que reconocer que, por ejemplo, programas de transferencia como el Bono de Desarrollo Humano le ha hecho muy bien al país. Con todo eso, entonces esas condiciones son muy distintas y obviamente entonces creo yo, por eso sostengo, hay la posibilidad de que este acuerdo con el Fondo Monetario sea más bien beneficioso. ¿El dólar está asegurado? ¿La dolarización está asegurada? ¿No hay el riesgo de que podamos en algún momento salir de la dolarización? Completamente. Mire, más bien el hecho de que vayamos a una reforma desde el punto de vista de reducción del gasto público, vayamos a una reforma tributaria, estemos pensando en una reforma laboral y obviamente también estemos pensando en una reforma de mayor autonomía para el Banco Central. Más bien, yo creo que lo que eso está apuntando es a sostener la dolarización por mucho tiempo. Ahora, en todo este contexto, otro de los temas que preocupa a economista es la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchos sectores advierten un preocupante estado financiero del Instituto Ecuatoriano que podría incluso llevar a su quiebra, y en este contexto hubo algunas declaraciones del presidente del IES, del doctor Paul Granda, que si bien él luego dijo que sus declaraciones habían sido tergiversadas, no obstante de aquello salió un borrador en que empezó a circular por una publicación de Diario El Comercio, en el que no se descartan algunas medidas que de alguna manera perjudicarían a los usuarios de el IES, a los afiliados. En este caso se habla del incremento en los montos de la pensión, se habla de una reducción para los futuros jubilados en el monto también de sus pensiones, se habla, se da ahí una gran cantidad de sugerencias o de posibilidades, pero en ninguna parte se habla de lo que pasó con el IES, de cómo se dio ese desfalco del IES, del cobro de la deuda que tiene el Estado con el IES, en fin. ¿Cuál es la situación del IES al criterio? Usted dice que en el mes de julio saldrán los estudios actuariales últimos. Sin embargo, si es que ya se empiezan a anunciar estas medidas, ¿realmente vamos a llegar? Y ahí entra otra pregunta también. ¿Es parte estas medidas del IES con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, sin yo ser experto en temas de seguridad social,
administración de fondos de pensiones y temas de salud. Yo pienso que el IES lo que necesita es una reingeniería y en eso hay que tener yo creo que una mesa de diálogo amplia. Yo concuerdo con ello, inclusive pude leer que esa fue una salida que daría el presidente del IES ante las declaraciones que hiciera. Yo pienso que eso es importante. Tenemos que sentarnos a ver, porque es un problema grande para el peso, no solamente de la economía ecuatoriana, sino también yo creería que el tema de la cobertura social, que de todas formas tenemos que seguir sosteniendo. Pienso también que han habido decisiones que se han tomado no técnicas y que también nos están pasando factura. El haber, por ejemplo, aumentado la cobertura a familiares de afiliados sin que ellos sean aportantes. Yo creo que este momento, que si bien es cierto, puede responder digamos, a quedar bien políticamente, ¿no? A tener réditos políticos, pero que a la postre nos está pasando factura y que después nos estamos afectando todos. Como paréntesis, un gran ejemplo que muchas decisiones que a veces son tomadas en ese fragor político, pues obviamente sin técnica, lo que después a la final, si bien es cierto, puede ser aceptado por la ciudadanía en su momento, pero miren cómo después nos está pasando factura. Yo creo que el país, otro paréntesis dentro de ese, el Ecuador es un gran ejemplo de lo que acabo de decir con la época del gobierno de Correa. Pero bueno, fue una época de bonanza económica también. Sí, fue una época, pero que nadie nos preocupábamos, ¿no? O sea, porque fue una Pero parecería que en esta época, ¿no?, de bonanza, lo que logramos es tener un mejor y un mayor poder adquisitivo, pero realmente la estructura de la economía no se vio mejorada. Y sobre todo, nos enseña o nos debería enseñar que ese protagonismo, ese peso del gobierno en cuanto a la economía no se va a sostener por siempre, sino más bien si en un momento dado nos va a pasar factura y el freno puede ser muy, muy drástico. Entonces yo creo que es un momento para aprender también. Las economías sanas, Rosana, descansa el peso mayor de la economía en el sector privado. Generación de empleo, mediana y pequeña empresa. Ahí también podemos hacer otro programa, porque también las estructuras productivas del país también pasan por problemas, por problemas estructurales, digamos, valga la redundancia, en el sentido de que también ahí hay mucho que cambiar, hay mucho que hacer para impulsar el tema emprendedor, el tema de la micro y pequeña empresa, etcétera. Ahí también hay preocupaciones, economista, teniendo en cuenta de que si bien se ha ampliado el crédito para la pequeña empresa, para la mediana empresa, para los emprendimientos, sin embargo, de estos nuevos negocios que surgen, es mínimo el porcentaje de los que logran surgir luego de 3, 4, 5 años. La gran mayoría, antes de los 5 años, se ve obligada a cerrar sus puertas. Bueno, sí, para cerrar la idea del IES, sí. Solamente para cerrar la idea del IES, entonces yo pienso que se tomaron decisiones que nos está pasando factura, pero que amerita una reingeniería. Tenemos que hablar sobre el tema de jubilación, sobre el tema del manejo de pensiones, sobre el tema de que si el modelo de manejo es el mejor para el país. Yo creo que ahí necesitamos tener estudios claros, pero sobre todo también, repito, y con eso termino, una mesa de diálogo en donde veamos los beneficios para la mayor cantidad de ecuatorianos. Regresando al tema del crédito, sí, realmente si uno observa los datos de emprendimiento para el país, si uno ve los estudios del monitor global de emprendimiento, que para el caso ecuatoriano lo viene realizando desde hace muchos años la Escuela Superior Politécnica Litoral a través de su escuela de posgrados en Administración de Empresas de SPAE, uno ve que el Ecuador lidera en temas de emprendimiento en cuanto a número. Ahora, lo que hay que ver es la calidad de ese emprendimiento. Porque a veces son emprendimientos que prácticamente responden a una realidad o a un contexto de supervivencia, ¿no? Uh-huh. No son emprendimientos que van a generar sostenibilidad, empleo y que de pronto están afianzadas en temas de innovación tecnológica, en temas de generación de cambios en cuanto a procesos productivos, en cuanto a servicios, en cuanto a mejora de productos. Más bien lo que se ve son temas de supervivencia. Y claro, en términos generales, el problema mayúsculo que se ve en estos informes es que el crédito en nuestro país es prácticamente nocivo para el emprendimiento en nuestra economía. Pues tasas de interés altas en dólares pues hacen que prácticamente los emprendimientos, como usted bien dice, nazcan, pero en poco tiempo mueran. Poco tiempo fracasan. Así y es. Las familias en este caso se quedan endeudadas. Para ir cerrando este diálogo, economista Mendieta, ¿qué se viene en los próximos meses? ¿Cuáles son las medidas que cree usted va a tomar el gobierno ecuatoriano dentro de este plan de prosperidad
consolidado dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales. Yo pienso... ¿Impuestos? ¿Va por el camino de los impuestos? Más que eso, yo pienso que yo lamentablemente, viendo cómo está el escenario político en el país, viendo cómo están la controversia que se van a empezar a dar entre morenistas y correístas, yo creo que lo que viene para el país más bien es que estas reformas van a empezar a tener muchísimos bloqueos y muchísimas trabas ya desde el orden político, tanto en la asamblea como en las calles. Y a la final, sinceramente, yo le veo, y lamentablemente yo le veo que muchos temas del acuerdo con el Fondo Monetario no se van a poder cumplir, y obviamente quizás el Fondo Monetario termine retirándonos la ayuda que nos está proponiendo o parte de ella. Y obviamente eso nos va a poner en otro escenario, el cual tendremos que debatir ya otras alternativas que el Ecuador en su momento tenga que tomar. Pero lamentablemente eso a la postre lo que generará, ¿no es cierto?, es quizás posponer ciertos ajustes que se tengan que hacer o irlos haciendo de a poco en la medida que se vayan generando acuerdos mínimos, porque obviamente yo no veo que vaya a pasar por ahí y yo no le veo un escenario, por lo tanto, de una salida, digamos, muy plausible para el país. Pero, repito, es quizás a la luz de poca información que se tiene en este momento, pero viendo cómo viene el tema político, es muy probable que en el país el tema político se vaya, yo creo que inestabilizando y obviamente pues calentándose las calles. Yo escucho ya llamamientos a marchas en contra, y claro, se dice fácilmente, dice en contra del Fondo Monetario Internacional, pero sin siquiera entender que en este momento estamos en una época diferente. Es que la experiencia y la historia nos dice lo contrario, Rosana, y quizás eso es lo que queda en la gente. Rosana, si usted lee mi tesis doctoral, si usted lee mi tesis de maestría, usted va a encontrar también críticas a las cartas de intención, al famoso consenso de Washington, y que eso nos llevó a minar muchas partes del frente social en el país. Pero repito, este momento también tenemos que ser objetivos en el análisis, y en este momento vivimos una realidad distinta. La estructura económica del país, con dolarización, con baja inflación. Pero podemos mirarnos en Argentina tal vez. Podemos mirarnos, pero el problema de Argentina es mucho más grande. Es un problema multiplicado por 10 en el caso ecuatoriano. Entonces yo creo que hay que pensar, Argentina no es un país dolarizado, entonces no es comparable. Argentina tiene problemas de deuda externa, no es comparable, y obviamente yo creo que el avance en términos sociales para el país es muy importante. Yo creo que, fíjese, de los 350 millones de dólares del Banco Mundial, mucho de ese dinero va a ir para mejorar la eficiencia del registro social. Esos son programas que el mismo Banco Interamericano de Desarrollo y sus estudios han dado cuenta de que son programas muy eficientes. El bono de desarrollo, las diferentes transferencias que se hacen, los programas que tenemos con el sector de personas con capacidades especiales, y la gratuidad en la educación primaria, secundaria y también universitaria. Yo creo que esas son cosas que tenemos que ir sosteniendo, mejorar en cuanto al gasto, pero obviamente pues nos pone en condiciones completamente distintas. Entonces, viendo esto, que hay un llamamiento a calentar calles, que hay una inestabilidad política también en la Asamblea, controversia desde el punto de vista de que empiezan a salir, digamos, acusaciones de parte y parte. Yo creo que eso lo que va a generar, ¿no es cierto?, es que no lleguemos a conciliar acuerdos. Un conflicto político. Y obviamente nos va a poner en un punto, repito, en donde o el fondo se retira o se retira parcialmente, y obviamente eso nos va a generar a nosotros un debate de cuáles serían las alternativas entonces que el país tendría en ese nuevo escenario que yo estoy, digamos, poniendo en la mesa, que no quisiera que se dé, pero obviamente usted me ha preguntado. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, el economista Rodrigo Mendieta.